Vamos a retomar estas interesantes jornadas con una segunda mesa. Yo, ante todo, quería agradecer en nombre de la facultad que la organización de la jornada hayan pensado en nosotros y en esta sede para celebrarla. Confieso que no es fácil llenar este salón de actos y está lleno, y es todo un mérito que hay que reconocer. Y quería agradecer también que hayan querido contar conmigo para moderar esta mesa que, bueno, para mí es un honor por las tres ponentes que la integran y que van a intervenir en ella. Esta mesa, la segunda mesa, lleva por título El ciberacoso en la infancia, en la adolescencia y en colectivos vulnerables. Bueno, y en personas con discapacidad, es decir, en realidad aquellas personas que por su fragilidad o vulnerabilidad, bueno, pues pueden ser víctimas del ciberacoso. Si me lo permiten, vamos a alterar el orden de intervenciones, como está previsto en el programa, y en primer lugar va a intervenir doña Isabel Vázquez Verdugo, que es fiscal de menores de la Fiscalía de Sevilla. Yo, si me lo permiten, voy a ahorrarme, porque tiene un currículum muy extenso, lo voy a ahorrar porque lo importante es oír a Isabel, y quisiera agradecerle de todo corazón el esfuerzo que va a hacer para poder intervenir en estos momentos. Cuando quiera, Isabel. Buenas tardes a todos. Por supuesto, en primer lugar, agradecimiento a la organización por haberme invitado a participar. Y, en segundo lugar, disculpas también al auditorio. Voy a intervenir la primera, quizás alterando lo que sería el orden lógico de la exposición y marchándome a continuación. Espero poder hablar, espero poder contar lo que pensaba exponeros, pero durante el debate de la anterior mesa me acaban de decir que otra compañera de menores, muy querida, muy amiga además, Ángela Zarazá, ha sufrido un infarto. Y me marcho, en cuanto que termine de exponer, me marcho a estar con su familia y a estar con los compañeros de Fiscalía. Por eso también disculpas. No sé si me siento con la suficiente capacidad emocional para hablar, pero he querido hacerlo sobre todo por ella, porque fue una de las fundadoras de la jurisdicción de menores y una ferviente admiradora de la justicia restaurativa. Y yo creo que ella se merece que se haga todo el esfuerzo suficiente para explicar qué es lo que hacemos y, sobre todo, que lo que hacemos funciona. Terminaré, si puedo, con unas estadísticas que os demostrarán con datos que muchas veces es lo que necesitamos, que efectivamente la justicia juvenil funciona. La idea de la exposición intenta estar estructurada en tres bloques. En una primera, a partir de una serie de premisas básicas que creo que se ha hablado, en cierto modo, en la anterior mesa. En segundo lugar, hablaros de lo que es el ámbito penal, extendiéndome un poco más quizás de lo que ha hecho mi compañero, que particularmente se ha centrado en el child grooming, donde el agresor suele ser adulto. Y, en tercer lugar, creo que es imprescindible que hablemos de qué hace en estos casos la Fiscalía de Menores y qué es la jurisdicción de menores y cómo afrontamos estos supuestos. Las premisas básicas de las que hay que partir son conocidas por todos, pero por obvias entiendo que no hay que dejar de decirlas. Las nuevas tecnologías, las redes sociales, suponen el uso de anónimos, de seudónimos, de alteraciones del lenguaje y, sobre todo, de cambios en las identificaciones. Los adolescentes, sin lugar a dudas, son muy sensibles a todas esas valoraciones sociales negativas, y hay encuestas donde incluso los propios adolescentes, entendiendo por tales entre 14 y 18 años, definen como más perjudicial el ciberacoso que el acoso tradicional, cuerpo a cuerpo. Sobre todo, el peligro que ello supone es que no saben quién es el acosador cuando se efectúa a través de una red social, cuando se efectúa a través de las llamadas nuevas tecnologías, y eso se deriva en que tampoco sepan en quién puedan confiar, disminuye la confianza entre los compañeros y, por supuesto, se genera un ambiente hostil que deriva también en una hostilidad incluso en el ámbito familiar.
Por otro lado, la posibilidad de intercomunicación a nivel, como decía el primer ponente, a nivel ya internacional, a nivel mundial, genera una mayor incertidumbre porque no se conoce a quién va a llegar la información y tampoco se conoce cuándo va a llegar esa información. No son extraños los casos que en Fiscalía de Menores nos llegan de supuestos de acosos, de supuestos de vejaciones o de supuestos de suplantaciones de personalidad que se han sufrido, por ejemplo, cuando se ha estado cursando estudios en un centro escolar determinado y al cambio de centro escolar esas fotografías o esas difamaciones siguen circulando. Eso, como digo, genera una gran incertidumbre. La única solución que este tema tiene, yo lo cifro en 3 puntos, es la información, la formación y la sensibilización. Información de cuáles son los riesgos del uso de las nuevas tecnologías y fomentar sobre todo un uso responsable y un comportamiento cívico entre todos los alumnos, y sobre todo información no a los alumnos en exclusiva, porque es algo en lo que debemos estar implicados todos los colectivos, los profesores, los alumnos y los padres, proporcionando pautas para el uso del Internet y, sobre todo, reforzando las medidas de seguridad. Hay también un punto en el que considero que es importante incidir, que ya se ha mencionado anteriormente, y es que 1 de cada 3 adolescentes, como se decía en ese corto, manifiesta haber sufrido un control abusivo por parte de su pareja. Hay ya una relación absolutamente directa y que, desgraciadamente, la vemos a diario también en la Fiscalía de Menores entre violencia de género y ciberacoso. Hay control a través del móvil, hay la práctica del sexting sin percatarse de las consecuencias, porque son esas fotos de contenido sexual que se remiten voluntariamente por una persona, normalmente una chica, se remiten en concepto de fidelidad y luego se utilizan bajo el prisma del acoso machista. Se ha detectado también que hay un 28% de menores, de chicas adolescentes que denuncian ya esa violencia de género a través del ciberacoso. Por supuesto, la otra vertiente, aparte de la violencia de género, sería el sufrimiento de las humillaciones a través de las redes sociales en los centros educativos. El problema con el que contamos es que se generaliza la conectividad entre los niños y adolescentes y eso provoca que la problemática vaya al alza. Hay ya, igual que veíamos, un incremento de la violencia de género a través de las redes sociales, también hay un incremento del acoso tradicional a través de esas redes tradicionales. Y de ello ya se da cuenta en el informe que del 3 de enero de 2014 hizo el Secretariado General de Naciones Unidas, donde señalaba que la necesidad quizás más urgente en el plano de los menores y adolescentes era abordar la violencia a través de las nuevas tecnologías de la información, analizando cuáles eran las oportunidades para utilizar y analizando también los riesgos. Pero sobre todo de lo que se trata es de detectar y de ser conscientes, y eso también lo vemos a diario en menores, que está emergiendo una generación que basa todo el conocimiento y todo el contacto con las personas a través de las redes sociales. Es su forma de comunicarse y eso lo que requiere no es otra cosa que una serie de políticas sociales, económicas, para que aumenten las competencias de los jóvenes en el uso de las redes sociales y sobre todo en que vean las consecuencias, los riesgos. Es muy fácil conectarse, pero es muy fácil también sufrir daños a consecuencia de esos riesgos y hay que ser consciente de que cuando entras en una red, y voy a llamar red a cualquier tipo de esas nuevas tecnologías, de las TIC, estás dejando tu privacidad al aire y estás exponiendo tu intimidad a todas las personas. ¿Qué supone? Esa exposición de esa intimidad aumenta la vulnerabilidad. ¿Quiénes son los que sufren, las víctimas? Que era un poco el enfoque que quería dar también, los adolescentes, en mi caso concreto. Adolescentes vulnerables van a ser prácticamente todos, pero en particular también todo aquel que es diferente. Y es diferente el que sufre una discapacidad, el que pertenece a una etnia diferente, a una cultura diferente o simplemente tiene una forma de expresarse, de vestir o un rasgo físico que le determina, que le caracteriza. Es curioso también que sean las chicas las que son más a menudo víctimas de acoso, pero también son más a menudo las autoras de los acosos a través de las redes sociales, quizás por las propias características de la forma de manifestar la agresividad que pueda tener la chica sobre el chico. Hay un dato muy preocupante, un dato estadístico muy preocupante que yo creo que sobre todo es preocupante para los padres y en consecuencia para los operadores jurídicos cuando nos llegan a nuestras manos y es que el 76% de los
menores de 11 a 14 años utilizan habitualmente a diario todas las redes sociales y las mensajerías instantáneas. Como prácticas abusivas en la red, aparte del child grooming que han hablado antes, tenemos el clásico, el ciberacoso, que se va a producir entre iguales, que implica el uso de esas nuevas tecnologías para realizar una conducta hostil, repetida, deliberada, con la intención de hacer daño a otro. El sexting, que es la difusión o publicación de esas fotografías o ediciones digitales de contenido sexual remitidas voluntariamente por una persona y que derivan normalmente, casi siempre, en presión, en chantaje, en amenaza y, por tanto, en la comisión de tipos delictivos. El happy slapping, que también está dándose en numerosos casos, que es la acción que se realiza en grupo contra una persona, por parte de menores, contra una persona no identificada, contra una persona a la que no conocen de nada, a la que agreden también sin motivo aparente, lo firman con teléfonos móviles y lo difunden a través de las redes sociales. Y luego, por supuesto, el gran bloque donde podemos encontrar toda la tipología que queramos, desde el intercambio de insultos breve y acalorado, con el lenguaje vulgar que se ciña ahí, el hostigamiento a través de la emisión de vídeos o de fotografías denigrantes, la propia denigración, hablando de una persona en redes sociales, en chat, en la mensajería de WhatsApp, básicamente en tono despectivo o falso, o enviando fotografías que pueden comprometer su intimidad, la suplantación de la personalidad en una cuenta para enviar información comprometida, la violación de la intimidad para hacer un engaño en la tercera persona que lo reciba y hacer que comparta secretos de la misma, y una de las que quizás hace más daños y no somos conscientes, que es la exclusión, la privación a una persona de la posibilidad de participar en los chats sociales. Las agresiones son todas, como vemos, agresiones electrónicas, y normalmente aquí el ofensor se mueve por razones de rabia, de envidia, de venganza o, más gravemente, por emociones negativas tras una ruptura sentimental. Enlazamos aquí de nuevo con la violencia de género. Como factores de riesgo, como los genéricos, la accesibilidad, la distorsión del tiempo, la intensidad, la rapidez para contactar, la intimidad acelerada, que parece que es lo que se busca en la actualidad, y sobre todo la facilidad y la impunidad que aparentemente ello conlleva. No se ve a la víctima y parece que entonces sea más fácil agredirla. Como factores individuales, que eso sí se observan diariamente en nuestro trabajo y que yo creo que es la premisa inicial, el factor individual de riesgo es la necesidad de dominar y controlar a otra persona. La impulsividad, la baja tolerancia a la frustración, la dificultad para cumplir las normas y, sobre todo, el tener o convivir con personas agresivas, tener relaciones agresivas en el círculo familiar. Los niños, los adolescentes son esponjas, reproducen, ya lo sabemos por el síndrome de la mujer maltratada, los hijos de maltratadores suelen ser maltratadores también, y me temo que cuando se convive en un ámbito familiar de relaciones enormemente agresivas, una forma de manifestar esa agresividad puede ser ese acoso. Las consecuencias en la víctima, gravísimas: estado emocional negativo, ansiedad, baja autoestima e incluso intentos de autolisis, en algunas ocasiones también llegados a consumar. Como datos estadísticos que pueden resultar muy interesantes para situar el tema, y que se ha basado en un análisis de varias fiscalías de reforma de menores, el 73% de los ofensores y el 62% de las víctimas tienen entre 14 y 15 años. El 43% cursa entre segundo y tercero de la ESO, el 56% de las víctimas son chicas, el 70% de los ofensores, para ellos, es su primer contacto con la justicia juvenil, es decir, empiezan por ahí, con lo cual es también muy importante las consecuencias que a esa acción le demos para que no vuelvan a repetirse, y el 16% de las víctimas ha tenido a consecuencia de estos actos que demandar atención en la salud mental. Un dato que a mí me preocupa además enormemente, y dentro de esta estadística, es la percepción del riesgo. Según un informe de la Delegación para la Violencia de Género, el 58% de los adolescentes no percibe el riesgo. En los casos de ciberacoso, en cualquiera de esas vertientes que yo os he manifestado, pero es que el 28% no considera una conducta de riesgo responder a un mensaje en el que le insultan, el 49% no considera peligroso quedar con alguien al que acaban de conocer, entre comillas,
por Internet. El 35% de los chicos tampoco considera peligroso responder a un mensaje en el que le ofrecen algo e incluso el 49% de las chicas no ven ningún riesgo en enviar fotos de contenido sexual. Respecto a los procedimientos, normalmente se van a derivar a lo que llamamos el procedimiento de solución extrajudicial, que luego os explicaré ya más brevemente. El 42% restante, el 48% restante, ya por la mayor gravedad de los hechos, suelen ir a medidas de medio abierto, con libertad vigilada o prestaciones en beneficio de la comunidad. Esas serían todas esas premisas básicas y esos aspectos penales que hay que señalar, pero la pregunta ahora es cómo respondemos penalmente para abordar este conflicto, cómo actuar ante un caso de acoso. En primer lugar está la responsabilidad de los padres y de los cuidadores. Entendiendo por tal también el personal educativo. Un caso de acoso es una situación muy grave en la que primero hay que detectarlo, segundo hay que hablarlo y en tercer lugar si el hecho tiene la suficiente entidad, la suficiente gravedad, ponerlo en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o en su caso también de la Fiscalía. Por supuesto, en el grooming siempre la indicación es directamente una denuncia. Pero no podemos olvidar, y con ello quiero entroncar con lo que hacemos en la jurisdicción de menores, que desde el punto de vista judicial y partiendo de una premisa básica, también de un principio básico en el derecho penal, la aplicación del derecho penal es el último paso. Nos regimos por el principio de intervención mínima y por eso antes de poner en marcha la maquinaria judicial hay que actuar y hay que intentar evitar llegar a juicio y sobre todo hay que intentar prevenir esas conductas y llegar a la educación sin que sea esa educación la que le llamamos la cultura de la habitación. El niño no nos preocupamos de él, lo tenemos con el ordenador y no somos conscientes de lo que realizamos. Hay un error muy extendido, yo lo comprendo que muchos padres que se encuentran afectados pueden vernos como la tabla de salvación. Pero el derecho penal es el último recurso al que hay que acudir para solventar las situaciones y solo se debe acudir a ese derecho penal cuando no hay la posibilidad de solucionarlo por otros medios. Los padres tienen una responsabilidad, ya lo dice el 154 del Código Civil, pero también lo dice el artículo 61 de la Ley del Menor, que dice que cuando el responsable de los hechos sea un menor entre 14 y 18 años, será responsable civil solidario los padres y los educadores o los guardadores de hechos, que van a ser los profesores, el centro educativo, durante las horas de estancia en el centro escolar. Las respuestas que les vamos a dar, por supuesto, en cuanto al ciberbullying, ciñéndonos un poco al concepto, a la exposición inicial que entiendo que es mayormente relevante, es que en el ciberbullying la jurisdicción de menores no es diferente a la jurisdicción de mayores. Obviamente contamos con mayores dificultades, pero igual que en mayores, hablo mayores, jurisdicción de mayores, para detectarlo. Cuando tenemos una agresión sexual, testimonio de la víctima, corroboración de su veracidad, la huella psíquica, aquí es diferente. Por lo general sí tenemos que tomar declaración a la víctima, pero obviamente, y más en un delito de estas características tecnológicas, no es suficiente para sostener una condena. Ahí está el artículo 24 de la Constitución, que exige mayores pruebas y exige también la carga de demostrar que efectivamente ese delito se ha cometido. Necesitamos una serie de pruebas, necesitamos una serie de pruebas y de evidencias para corroborar la comisión de ese delito, que se puede englobar en esas figuras del 197 del Código Penal, en la provocación sexual, en el allanamiento informático, la usurpación de identidad o incluso en los delitos de opinión. En cuanto al ámbito penal puro y duro, la denuncia, pero ¿quién tiene que denunciar? Cualquiera que conozca la comisión de un hecho delictivo. Conocéis ya el contenido de los artículos 259 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La denuncia la podemos llevar a cabo bien ante la policía, bien ante el juzgado de guardia o ante el fiscal de menores. Las pruebas van a ser básicamente en esto la declaración de la víctima y, por supuesto, las evidencias electrónicas. La evidencia es cualquier dato que pueda ser utilizado para demostrar la veracidad de un hecho. La evidencia electrónica es cuando esos datos se encuentran en unos formatos electrónicos que permiten archivarlo y reproducirlo.
Una cosa también de la que hay que partir es que es diferente la validez de las pruebas y otra la posibilidad para producir la convicción judicial. No todas las pruebas nos van a servir para dictar una sentencia condenatoria. En el ámbito concreto de los delitos tecnológicos tendremos que utilizar muchas veces más base, aparte de las propias que nos pueda aportar la víctima, que normalmente lo que nos trae a Fiscalía es el ordenador o el teléfono móvil. Mire, esto es lo que me ha escrito. El fiscal realiza la instrucción, como sabéis, en la jurisdicción de menores en caso de afectación de derechos fundamentales, como puede ser entrar en esos ordenadores o en esos smartphones. Será necesario solicitar una autorización judicial para copiar registros, para realizar comunicaciones electrónicas, para comunicar o copiar también cualesquiera sean los datos de tráfico. Normalmente vamos a intentar trabajar con esos archivos de texto, vamos a intentar los registros de todos los programas, pero sobre todo vamos a intentar obtener todas esas pruebas con validez para luego poderlas utilizar, y la única fórmula es hacerlo de una forma que sea lícita, es decir, que no estemos provocando el delito, que no incitemos al sospechoso a la comisión de determinadas acciones para así poderlo autoimplicar y, por supuesto, que no se vulneren los derechos fundamentales de terceros. Una vez que tenemos presentada en esa denuncia, entraríamos en lo que es puro y duro el trabajo de la Fiscalía de Menores. Como ya os he anticipado, la jurisdicción de mayores instruye el juez de instrucción, la Fiscalía en la jurisdicción de menores es absolutamente distinto. Bueno, no se habla de instrucción porque eso supondría, en cierto modo, la usurpación de una función judicial. El fiscal investiga y el fiscal tiene que hacer acopio de todos los datos necesarios para poder evacuar posteriormente un escrito de acusación, que en menores se llama escrito de alegación, para tampoco estigmatizar al menor agresor, que en el caso de esta jurisdicción es denominado menor infractor, para tampoco estigmatizarlo. La característica fundamental del procedimiento de menores yo la definiría en una palabra: flexibilidad. Flexibilidad en la adopción de la medida y flexibilidad en la ejecución de esa medida. Una vez que nos llega a nosotros la denuncia y realizamos ese acopio de material probatorio suficiente, el fiscal decide en ese momento en unas diligencias que se denominan diligencias preliminares, que son diligencias preprocesales. No estamos todavía en un expediente de reforma y no estamos todavía en un expediente en el que haya ya intervención de acusaciones particulares o incluso del propio juez de menores. Tenemos ya aquí la posibilidad incluso de no seguir adelante, no porque el hecho no se haya cometido, sino porque el artículo 17 de la Ley del Menor nos ofrece la posibilidad del desistimiento. Nosotros interrogamos a la víctima, interrogamos al agresor, interrogamos al menor infractor, y si vemos que hay suficiente reproche ya en el ámbito familiar, si es un hecho leve que no se ha cometido, por supuesto, con violencia, y por supuesto también que la víctima asume que ha sido ya se le ha pedido perdón, o que ha asumido que ha sido un hecho puntual, que no se va a volver a repetir, no porque tenga miedo a enfrentarse con la víctima, sino por la leve entidad y por el reproche que ella tiene. En ese caso podemos adoptar la postura del desistimiento. También puede ocurrir que el menor sí merezca un reproche, pero no un reproche digno de ser llevado a juicio y adoptar una medida incluso privativa de libertad contra él. En estos casos, cuando la víctima muestra su disposición a hablar con el agresor, con el menor infractor, y sobre todo cuando tiene necesidad de saber por qué han ocurrido las cosas, incluso cómo puede evitar que vuelvan a ocurrir, y sobre todo el agresor reconoce que lo ha hecho, muestra su arrepentimiento y muestra su voluntad de participar en un proceso de conciliación, seguimos en esa fase en que aún no nos vamos a juicio, porque la ley nos ofrece la posibilidad a través del artículo 19 de la solución extrajudicial, donde vamos a derivar en un primer lugar al menor infractor para que sea analizado y sea evaluado por los expertos, por psicólogos, por trabajadores sociales, por educadores. Va a ver por qué lo ha hecho, pero sobre todo va a intentar arbitrar un sistema para que no vuelva a ocurrir. Una vez que tenemos esa premisa sentada, porque si no seguimos el procedimiento normal, si el equipo de soluciones extrajudiciales nos dice, pues mire, a usted le ha dicho que se ha arrepentido,
arrepentido, pero era un poco como para salir de fiscalía y esto no tenía solución. Hablan también con la víctima y normalmente los delitos de ciberacoso lo que logramos es esa conciliación entre víctima y la verdad es que se nota un consuelo y se nota sobre todo el haber entendido por qué me ha pasado esto a mí. No me ha pasado porque sea peor persona, no me ha pasado porque soy diferente, sino porque esta persona tenía una serie de problemas y ha decidido solucionarlos a través de la vía del ataque. Por último, podemos decidir que ninguna de esas dos soluciones es factible porque el menor, a través del informe que nos realizan los equipos técnicos adscritos a la Fiscalía, que igualmente están compuestos por trabajadores sociales, por psicólogos y por educadores, nos trazan, no tanto por la gravedad del hecho delictivo, nos trazan un perfil del menor, un perfil psicosocial, familiar, de salud, que hace necesaria una intervención de mayor intensidad. Y entonces es cuando decidimos ir a juicio para no otra cosa que adoptar esa medida de mayor contención, como os digo. Normalmente los casos de ciberacoso intentamos, salvo por supuesto casos de mucha gravedad, por ejemplo los que os decía de grabar a un individuo desconocido, darle una paliza, que lo habréis visto en muchísimas noticias en la tele, esos parece que merecen quizás una medida de internamiento, u otros supuestos donde no hay un acoso puntual, sino que el acoso de verbal deriva ya en unas agresiones e incluso la víctima tiene una afectación psicológica gravísima. Como digo, hay la posibilidad de adoptar otra serie de medidas. Normalmente, en los casos de ciberacoso, las medidas de medio abierto. Salvo que entendamos que también sufren una serie de patologías mentales, básicamente todo lo que es el íter que señala el artículo 20 del Código Penal, en cuyo caso vamos a ir a un internamiento terapéutico, es decir, cuando no está en plenitud de sus facultades mentales o por una intoxicación por drogas o de cualquier otra índole, un internamiento terapéutico para su curación realmente o bien un tratamiento ambulatorio. Fuera de esos casos, las medidas de medio abierto, básicamente libertad vigilada, tareas socioeducativas y prestaciones en beneficio de la comunidad. Es el artículo 7 de la Ley del Menor y con esto termino, la que nos va a decir qué medida ha de ser adoptada respecto de cada menor. Sin límite, sin vernos influenciados por el hecho, por la tipificación del hecho, solamente con la limitación de los artículos 8 a 10, es decir, solamente en casos de agresiones sexuales, de homicidio y de asesinato, si procede el internamiento imperativamente, internamiento además en régimen cerrado. Fuera de esos casos, para cualquier menor, pueden adoptarse cualquiera de las medidas que os voy a exponer a continuación, atendiendo a ese perfil que nos ha sido trazado por el equipo técnico y, por supuesto, a por lo que nosotros hemos podido observar con el interrogatorio directo y también, por supuesto, no olvidando nunca a la víctima y la necesidad de respuesta que ha de dársele a la víctima, porque si no estaríamos con una mayor victimización de la misma. En primer lugar, sería ese internamiento en régimen cerrado, donde todas las actividades se van a realizar dentro del centro. En segundo lugar, el régimen semiabierto, donde las personas realizan actividades dentro del centro, duermen en él, pero pueden realizar algunas de ellas fuera. En régimen abierto, donde las personas realizan todas las actividades fuera del centro de internamiento, pero sí duermen en él. El internamiento terapéutico, que es el de que os hablaba anteriormente. La asistencia a un centro de día, que es una fórmula fantástica, escasamente utilizada y que estamos intentando fomentar. Las personas condenadas o sometidas a este tipo de medidas van a residir en su domicilio habitual, pero van a acudir a diario a este llamado centro de día, donde se le van a suplir todas las carencias. Es decir, normalmente si fuera una condena por un delito de ciberacoso, le someteríamos a un taller de conocimiento de las nuevas tecnologías, del alcance y de los riesgos. Si se ha cometido a través de esas nuevas tecnologías un delito de violencia de género, también se le sometería a un taller para conocer qué es la violencia de género y el alcance de la misma y todas las ideas que se os puedan ocurrir. O sea, parece lamentable, nosotros trabajamos con niños de 14 a 18 años, pero muchas veces se les manda a centros de día para que aprendan a leer y a escribir.
Otra medida que se utiliza más escasamente es la permanencia a fin de semana. Se les obliga a estar en un domicilio, el suyo, o en un centro hasta un máximo de 36 horas cuando se percatan tanto los especialistas como nosotros mismos que tienen un perfil delincuencial que se produce precisamente durante esa etapa. La libertad vigilada, que es la reina, la medida estrella en este tipo de delitos de acoso, que supone no otra cosa que hacer un seguimiento de la actividad de la persona, acompañada normalmente por una serie de reglas de conducta, y aquí entramos también, como os decía, en el centro de día, en todas las medidas que se os ocurran para evitar que esto pueda ocurrir, desde que se someta a un tratamiento de desintoxicación, desde que asista a talleres de educación vial, de libertad sexual, de identidad de género, todo aquello que entendamos que va a permitir hacer de esa persona una persona de provecho y deje de ser un menor infractor y pueda volver a reintegrarse en la sociedad y convivir cotidianamente con todo el mundo sin cometer hechos delictivos. Por supuesto, las prohibiciones de aproximaciones o comunicaciones con la víctima y una figura que es especialmente utilizada no tanto en los casos de ciberacoso, porque estos niños, estos adolescentes tienen un perfil diferente, pero sí en los delitos de maltrato y en los delitos de violencia de género, y es la convivencia con otra familia o grupo educativo. Son una especie de centros, son casas realmente con 8 o 10 personas donde se les acostumbra a convivir en familia, se les educa. Quizás todas esas carencias que han tenido en su propia familia y que han derivado en la comisión de estos hechos delictivos se le intentan suplir. Las prestaciones en beneficio de la comunidad también son muy utilizadas en la materia del ciberacoso y supone realizar actividades de contenido social y básicamente en relación con personas en situación de precariedad. La realización de tareas socioeducativas también puede ser muy útil en materia de ciberacoso, porque lo que supone que la persona, el menor infractor, no está sometido a una libertad vigilada, pero sí tiene que asistir a unas clases, a un control educativo, sobre todo para facilitarle y aumentarle sus habilidades sociales. Y aumentar sus habilidades sociales significa ayudarle a convivir con la colectividad, y a convivir con la colectividad se hace sin agredir, sin lesionar, sin insultar y, por tanto, sin cometer un hecho delictivo. Para la elección de estas medidas valoramos todos los datos que tenemos, la única limitación que os decía de esos delitos de mayor gravedad y nunca la imposición de más de 2 de la misma naturaleza. Y concluyo ya con una referencia a la última estadística que tenemos del Sistema Integral de Medio Abierto, que entró en vigor, entró en funcionamiento en Sevilla el año pasado, y en el segundo semestre de 2013 ellos llevan todo lo que es medio abierto: libertad vigilada, prestaciones en beneficio de la comunidad, tratamiento ambulatorio de salud mental y drogadicción, tareas socioeducativas y permanencia en fin de semana, sobre todo para que os hagáis una idea del perfil de menor infractor con el que trabajamos. Se incoaron 637 expedientes, 338 ya estaban finalizados a 31 de diciembre y el 90% lo había cumplido de forma positiva. La mayoría eran condenados a libertad vigilada, con un dato que realmente yo creo que puede ser susceptible de análisis o de debate. La proporción es de 120 chicos condenados a libertad vigilada frente a 20 chicas condenadas a libertad vigilada. La mayoría son españoles, un 96%, y la franja de edad mayoritaria, 16-17 años, en torno al 60%. Además de los robos, de las lesiones y de los delitos de violencia familiar y de género, que están incrementándose de forma realmente alarmante, están también, y no miento si digo que cada día en Fiscalía de Menores de Sevilla pueden entrar 2 o 3 asuntos de estos, los delitos de acoso en sus distintas vertientes. Y para terminar con un dato de esperanza, y es que solamente el 3% de las medidas que se han impuesto han sido quebrantadas. Muchas gracias. Bien, bueno, muchas gracias, Isabel, por el esfuerzo emocional que has hecho, y felicidades, porque es muy, muy difícil sintetizar de la manera que has hecho la labor de la Fiscalía y la jurisdicción. Muchísimas gracias. Y vamos a pasar a la siguiente ponencia. En esta materia hay muchas disciplinas que están interrelacionadas. Nos acaban de dar el teclado aquí.
como decía, que hay muchas disciplinas que están interrelacionadas. Isabel nos ha dado la óptica o la perspectiva jurídica y ahora pasamos a otra óptica o visión que es también importantísima en esta materia de ciberacoso, que va a estar de la mano de Lola Mojarro Prásedes, que es profesora, bueno, es médico psiquiatra, es profesora titular de psiquiatría y se dedica a la docencia clínica e investigación en el campo de la psiquiatría infantil y del adolescente. La ponencia a cargo de Lola se titula Ciberacoso en niños y adolescentes, factores de riesgo y consecuencias. Cuando quieras, Lola. De acuerdo. Buenas tardes y muchas gracias. Agradezco enormemente la invitación a estas jornadas sobre un tema tan interesante sobre cómo es el ciberacoso en los niños y los adolescentes, porque en la práctica clínica, evidentemente, cada día vemos más niños con problemas psiquiátricos, con psicopatología, como consecuencia de conductas de bullying o de ciberbullying, cada vez más tanto en niños como en niñas. La definición de ciberbullying es exactamente igual que la de bullying, solo que el uso que se hace es por vía electrónica. De cualquier manera, los criterios que se siguen, que son los mismos, los de ciberbullying que los de bullying, la repetitividad, la intencionalidad y el desequilibrio de poder, no está tan claro en el ciberacoso como en el acoso en el ámbito escolar. No está tan claro porque criterios como, por ejemplo, la repetitividad, no sería necesario el ser continuado para poderse considerar un ciberacoso, ya que hay conductas como, por ejemplo, la difusión de un vídeo comprometido, que simplemente con que se difunda una vez ya de por sí constituye un gran drama para la persona a la que se le ha hecho ese acoso. Es peligroso, aunque mucha gente dice, bueno, es igual el bullying que el ciberbullying, solo que el medio es distinto. No, no es igual, porque es mucho más dramático, es mucho más peligroso y las consecuencias son mucho mayores. ¿Por qué son mayores las consecuencias? Pues porque hay un anonimato por parte del acosador que puede provocar hasta despersonalización en la víctima. Hay una desinhibición en la persona que acosa a nivel online y además no tiene miedo ni al castigo porque no se sabe quién es anónimo y además lo hace ante una gran audiencia, mucho mayor de lo que puede ser el acosar en un medio escolar, en una clase. Hay una flexibilidad de identidad. La víctima, por otra parte, tiene una gran incertidumbre, le genera esas conductas mucha desconfianza y le puede llevar esa desconfianza en niveles más extremos a tener hasta conductas autorreferenciales o conductas incluso sintomatología en el plano paranoide. El hecho también de que no haya señales físicas, el acosador no percibe cómo está la persona acosada, hace que siga con esas conductas. Y sigue con esas conductas totalmente desinhibidas, agresivas, impulsivas. Por otra parte, la víctima se siente que se invade su espacio privado, el más íntimo de cada uno. Por ello es especialmente duro y también porque lo vive en solitario, porque lo mismo que el acoso escolar es percibido por amigos, compañeros y no siempre, pero algunas veces hasta por los profesores, en el acoso a nivel electrónico, muchas veces la mayoría solo lo sabe la persona que lo vive y lo vive en solitario, por lo tanto es mucho más duro, es mucho más peligroso en el plano de la generación, la génesis de psicopatología y de síntomas y además no se puede defender. O sea, su ira no sabe si a quién va dirigida, mientras que en el acoso escolar sí sabe quién la acosa y sabe a dónde tiene que dirigir esa ira, esa cólera que tiene. No se puede justificar en el acoso escolar, sí se podría justificar en algunos casos, bueno, justificar o entender, podríamos decir, porque bueno, en un momento dado el chico está acalorado y hace una conducta determinada, aquí no hay un acaloramiento, evidentemente hay una planificación en el ciberacoso y además esa planificación es muy fría
y contacta o se relaciona claramente con el término que nosotros utilizamos muchas veces en este grupo de sujetos, que es la empatía, una falta de empatía. Evidentemente, de empatía tanto afectiva como cognitiva, que está en muchos de estos sujetos que acosan, obviamente, tanto el acoso escolar como el acoso en esta vía. Olweus, que es uno de los que más ha estudiado, de las personas con más conocimiento sobre este tema, y estudió una muestra muy amplia en Estados Unidos, haciendo un seguimiento de 2007 a 2010, él señalaba que, bueno, que tampoco era tan grande, que había mucha alarma, que el ciberacoso estaba aumentando muchísimo, pero que tampoco era tan grande el aumento del ciberacoso. Bueno, pues evidentemente hay más acoso escolar que ciber, pero el simple hecho que haya un porcentaje de un 5, de un 6, de un 7% ya hace que sea lo suficientemente grave y lo suficientemente importante por las repercusiones que tiene en los niños. En cuanto a víctimas, en cuanto a acosadores, sucede exactamente lo mismo, aunque parece que hay un aumento en los últimos años. Probablemente, si se mira a nivel de edad, que es lo que vamos a hacer luego, veremos cómo los que son acosadores escolares pasan a ser ciberacosadores, y eso es lo que más puede preocupar. Los tipos de bullying, pues si separamos ya chicos-chicas, pues vemos que hay acosos tradicionales donde generalmente son más frecuentes en los niños, mientras, como por ejemplo el físico, el verbal puede ser más en varones que en mujeres. Sin embargo, hay otros que son más frecuentes en cuanto a las víctimas, más frecuentes en las chicas que en los chicos. Los rumores, la extensión de rumores, el difamar, la exclusión y el ciber. La prevalencia que se establece es muy amplia y muy variable. Estudios de metaanálisis, que son los que tienen más fiabilidad, como el de Van Gil, de 34 estudios, hablan de una prevalencia del 9 al 25%. Si vemos algunos estudios, yo he señalado aquí algunos más de este año, pues vemos cómo se contradice, son cifras muy dispares unas de otras. Por ejemplo, ANC habla de un 36% de ciberbullying en varones y un 15% mujeres, o sea, más varones que mujeres, mientras que Gans señala más mujeres que tienen relación con el ciberbullying, y Mesías también habla de más mujeres acosadas y más mujeres ciberacosadas, mujeres más acosadas, de un 22% en comparación con un 10% de varones. Por lo tanto, hay una variabilidad dependiendo de los estudios, unos señalan más chicos, otros señalan más chicas, y bueno, depende claramente, cuando hay tantas diferencias en tasas de prevalencia, depende claramente de las muestras que se utilizan y de la medida textológica que se utilizan. Pues, ¿cuál es uno de los problemas? Pues uno de los problemas es que no todos los estudios señalan el mismo tiempo. Unos hablan los 3 últimos meses, los 6 últimos meses, los 12 últimos meses, y otros que no incluyen todos los tipos de bullying, solo un tipo de bullying determinado. Por lo tanto, no es extraño que haya diferencia. Sí está claro que el pico más alto está en la media adolescencia, y también hay diferencias según países, incluso haciendo la misma metodología, o sea, el mismo diseño metodológico en distintos países, pues puede haber diferencia entre unos países y otros. ¿Qué motivos alegan? Aquí también hay diferencia. Los acosados, la mitad, los que han sido acosados, la mitad no les afecta. El resto sí se sienten tristes, deprimidos, luego hablaremos ampliamente de la depresión, y con cólera, con ira. ¿Y los motivos de los acosadores? Pues bueno, para divertirse, sentirse populares y poderosos. Yo creo que el sentirse populares y poderosos es uno de los factores de más peso para que un chico o una chica acose a su semejante, y 1 de cada 5, pues bueno, luego se sentían culpables. Las mujeres, más que los varones, sufren difusión de rumores, recibir fotos, conductas sexuales, y los varones más amenazas. Si vemos por edad, es llamativo, y es importante también entenderlo, cómo el acoso escolar va disminuyendo desde los 14 años hasta los 16, luego sigue disminuyendo, pero hay una bajada muy grande desde los 14 a los 16, mientras que el ciberacoso va aumentando. Hay que tener en cuenta que el 80% de los niños que son
víctimas acosadores, las dos cosas, o acosadores a nivel escolar, luego son ciberacosadores o ciberacosados. Solo un 10% de los niños implicados en ciberbullying no han estado implicados en conducta de acoso escolar. Por lo tanto, la prevención es vital en esos años, en los 14, los 15, los 16. Para no llegar a los 18, pues con cifras de un 7% aproximadamente de chicos y chicas implicados en conductas de ciberbullying. Este es otra gráfica donde se ve muy bien la bajada. Grado, está puesto por grados porque es un estudio fuera de España. El grado octavo es segundo de la ESO, prácticamente. La prevalencia según el sexo. Bueno, pues lo mismo que en el bullying escolar no hay tanta diferencia en cuanto a los estudios. Casi todos señalan los varones más frecuentes, tanto perpetradores como víctimas. En el ciberbullying no está tan claro. Hay estudios que señalan mayor frecuencia de chicos que acosan, otros estudios no señalan diferencias de género y otros estudios concluyen que perpetran, o sea, que acosan más las mujeres que los varones. Si nos vamos al tipo de agresividad que tiene el chico y la chica, sabemos que son distintas. Los que llevamos muchos años estudiando y tratando en clínica los trastornos de conducta y los trastornos disociales, y siempre se nos ha hablado de la gran cantidad de las prevalencias tan altísimas en varones de trastornos disociales y de niñas tan pocas, cuando se estudia otros tipos de agresividades, que no es la que se ve, la agresividad manifiesta, y se estudia agresividad encubierta, agresividad relacional, se ve que las niñas suben las prevalencias considerablemente. Por lo tanto, no es extraño que pueda haber más mujeres que varones que puedan ser acosadoras a nivel del espacio, del ciberespacio, porque es un medio para ellas idóneo porque es una agresividad relacional encubierta que no se ve. Sin embargo, los estudios son contradictorios unos con otros en cuanto a prevalencia. En cuanto a víctimas, unos no encuentran diferencia entre chicos y chicas y otros sí señalan que las mujeres son más víctimas que los varones. En este trabajo se ve que la mujer es un porcentaje más alto en cuanto a víctimas de ciberbullying y también de bullying. En este otro estudio también se ve porcentajes más altos tanto en bullying como en ciberbullying en las chicas más que en los chicos. En cuanto a los rumores, la extensión de rumores, el difamar y todo ello, se ve también porcentajes más altos en las chicas que en los hombres. Y el contenido sexual, esto no son 10 o 11 años, es 10º grado o 11º grado. Se ve también que hay más conductas en las mujeres que han sido ciberacosadas. Y preguntas sobre el sexo exactamente igual. ¿Qué factores de riesgo? Muchos lo ha señalado mi compañera de mesa. Las mujeres pueden llegar a ser más acosadoras, pero también más víctimas. El contagio social es un factor de riesgo, claro, para el acosador, porque no podemos olvidar que la víctima no es solo la víctima que vemos, la víctima también es el que acosa. La justificación de la violencia se da más en el acosador como factor de riesgo, el justificar, este me ha hecho tal cosa, como venganza, me la cobro, vamos. Familias monoparentales en un plano más social y el incremento de popularidad, eso se da frecuentemente en el acosador, en la víctima por supuesto nada. El acosador, ese incremento, ese querer ser popular, querer ser el guay, querer ser el que le siguen todos los compañeros, todos los amigos, el chulito del grupo y, bueno, eso se ve tanto en el acoso escolar como en el ciberacoso. Otros factores de riesgo, el tener una enfermedad crónica, ya sea física, ya sea psíquica. A nivel psíquico, que es lo que más me compete, evidentemente la víctima, más el niño que tiene un trastorno determinado, como por ejemplo los niños con cuadros de síndrome de Asperger, son muy víctimas, muchos son víctimas de acoso, tanto escolar como no escolar. Y en el caso, por ejemplo, de los niños con trastornos hiperactivos, muchos son víctimas y luego terminan siendo acosadores. Son esos cuadros mixtos de víctima-acosador que luego veremos que tienen la misma patología que los que son solo víctimas. La apariencia física, bueno, pues en un mundo donde todo tiene que ser cuadriculado y donde el culto a la belleza es
horroroso, no encuentro la palabra ya para... Pues evidentemente la obesidad, el sobrepeso es una de las causas más frecuentes y en consulta se ve continuamente la niña acosada porque tiene un poquito, no que esté rellenita, sino simplemente porque no está caquética. Por lo tanto, es uno de los factores de riesgo más importantes. Esa apariencia física, ese sobrepeso, principalmente dentro de la apariencia física. La impulsividad, que la tienen tanto las víctimas como los acosados, y que quien tiene más impulsividad son, curiosamente, los acosadores víctimas o acosadores, después la víctima y después los que no tienen nada que ver. Otros factores de riesgo, el tener más problemas de salud, los que tienen más síntomas depresivos de base antes de tienen más factor de riesgo de ser tanto acosador como víctima, el uso de sustancias y, por supuesto, los acosadores, esa disminución de empatía afectiva y cognitiva. Esa disminución de empatía que se ve en muchos niños, adolescentes, por supuesto adultos ni hablamos, y que es la que hace que no se sienta el sufrimiento del otro, no se haga suyo y que, bueno, que ven que la profesora se cae y se hace daño y solo pueden soltar una carcajada y que ven que un chico está sufriendo o una chica y que está excluido del grupo en el colegio o fuera del colegio y les da exactamente igual, ni sufren ni padecen. ¿Qué cuadros psicopatológicos, qué síntomas son los que están más relacionados con el ciberacoso? Hay síntomas somáticos, como los problemas de sueño, las áreas abdominales, mucha disminución de autoestima, pero lo que más son preocupantes son los síntomas depresivos, que pueden llegar en muchos casos a las ideas, a la planificación, incluso a la tentativa de suicidio. Casos populares hemos visto en los medios más de uno. Los trastornos de ansiedad, la sintomatología ansiosa y los síntomas psicóticos. Señalo ese trabajo del 2009 porque es llamativo el acoso en niños de 8 a 10 años, cómo puede doblar el riesgo a que posteriormente aparezcan una sintomatología psicótica con toda la envergadura y perjuicio que puede tener unos síntomas psicóticos en la adolescencia. Y si es crónico, ese acoso puede quintuplicar esa sintomatología psicótica. Siempre, claro, cuando lees el trabajo dice, claro, ¿habría antecedentes familiares? No, se quita todo lo que son adversidades, se excluyen las variables confounding, todas las que son adversidad familiar, CI bajo, tratamientos previos, etcétera. Otros cuadros, la hiperactividad, que ya he comentado que puede ser, se da tanto en el acosado como en el acosador, los problemas de conducta, el consumo de alcohol y el consumo de tabaco. Si nos centramos en la depresión, en los síntomas depresivos, el no ser aceptado por el grupo continuamente y el ser victimizado durante unos años hace que un chico o una chica tenga aislamiento, síntomas emocionales, síntomas de conducta, baja autoestima, bajo rendimiento académico. Hay chicos que son brillantes a nivel académico y en un momento dado disminuye ese rendimiento magnífico y nosotros siempre decimos que un cuadro depresivo hay seguro y a veces ese cuadro depresivo es consecuencia de un acoso a nivel escolar o a nivel de Internet. Por lo tanto, los síntomas depresivos están ahí. Ese es el trabajo de Perren del 2010, donde compara dos muestras, una muestra suiza y una muestra australiana. Y donde, pues bueno, tanto tienen síntomas depresivos las víctimas y acosados como las víctimas. Ibarra, en el 2004, también habla de un porcentaje muy alto con sintomatología depresiva, incluso trastornos depresivos mayores, según criterios diagnósticos internacionales. Y habla de un empeoramiento funcional en una de las áreas de funcionamiento, comparado con el 4% de los chicos y chicas que tienen trastornos depresivos mayor. O sea, el que está... podríamos decir que estaría como más depresivo que el depresivo base. Por lo tanto, eso es importante, la intensidad de la depresión en estos sujetos. Otro estudio habla de cómo el porcentaje, el 75% de los sujetos que tienen tristeza, que son víctimas de ciber, y que es significativo en mujeres, cómo tienen una extrema tristeza, más del 50%, se sienten frustrados, tienen miedo, tienen pensamientos de suicidio y se autolesionan hasta un 2-3%. Aquí podemos ver cómo quienes más sufren son los ciberacosados, pero también los que son ciberacosados y también tienen acoso escolar. Y cómo la probabilidad o la odds ratio de ese acoso y ciberacoso
esté muy relacionado, tremendamente relacionado con la tristeza, con las ideas de suicidio, con la planificación suicida, con los intentos de suicidio, incluso con el intento y que requiere tratamiento después. Y si ven ustedes en la diapositiva, es claramente las cifras más altas en los ciberacosados y en los que son ciberacosados y tienen acoso escolar. El porcentaje de fumadores también es más alto en los ciberacosados, acosador víctima y acosador, fuman más, beben más, consumo de tabaco y alcohol más alto también en el ciberbullying que en el bullying. También es verdad que el ciberbullying se da más en la adolescencia y el bullying más en edades más precoces, por lo tanto tampoco es tan significativo. Y si vamos al pronóstico, ¿qué pronóstico tienen estos chicos? Pues bueno, hay estudios que asustan muchísimo. El 55% han tenido, este es un estudio se hizo con el registro oficial de Estocolmo, 55% de los que habían sido acosadores tenían a los 24 años una condena, el 36% tenían 3 o más condenas. ¿Qué tenían estos chicos, ya jóvenes adultos o adultos? Más conductas antisocial, más trastorno de personalidad antisocial, más dependencia al alcohol, más conductas delictivas, más problemas psicológicos y físicos, más riesgo de depresión y de ideas suicidas también. Porque claro, aquí hay un tema que se van entrelazando. Y es que muchos de estos niños disociales, cometan acoso o no cometan, terminan prácticamente casi igual. De hecho, la conducta de disocialidad es la que le lleva, ese trastorno de disocialidad es el que le lleva a ser acosador. Muchas veces esos trastornos disociales están unidos a cuadros depresivos de base. Por lo tanto, yo digo que son víctimas también, algunos de ellos. Otros, por supuesto, no son víctimas de nada. ¿Cuáles son los que están más perjudicados? Los que son víctimas y son acosadores. Son los que tienen mayor síntomas, ya no solo de la esfera internalizante, sino de la esfera externalizantes también. Y a largo plazo, las víctimas, evidentemente, muchos cuadros depresivos, el vivir una adolescencia con esas características, desde luego, y si ha tenido los dos tipos de acoso, pues es algo complicado luego de poder subsanar. Más consumo de alcohol, más consumo de tabaco, menos rendimiento académico, más trastorno por estrés postraumático, fobia social en muchísimos casos y más trastorno de personalidad. Bien, yo quería señalar, por último, que el cuadro es muy interesante, que el ciberbullying es mucho más peligroso que el bullying escolar, por eso no tenemos que olvidar, porque sea más peligroso no tenemos que olvidar al bullying escolar, claro. Que la mayoría de los que son acosadores escolares terminan siendo acosadores por estos medios electrónicos, que hay que tratar o ver qué patología hay detrás de la víctima, pero también hay que ver en plan prevención, a nivel de prevención, qué patología hay detrás del que acosa, sobre todo en el colegio, que no podemos decir, bueno, es que el niño es muy malo, la niña, y por eso es malo. Bueno, eso de malo, quitando los que no son empáticos, que eso no tiene poco remedio, la mayoría sí pueden llegar a ser empáticos en un momento dado. Y bueno, que la prevención es importante, que no podemos ir a la ligera diciendo, bueno, se le castiga y no, que hay que tratarlos psicológicamente, que hay que ver qué hay detrás, que hay que profundizar en cuáles son los motivos y las razones, que muchas veces se ataca a la familia diciendo, bueno, la familia es la que genera la agresividad. Pues no, eso era hace 20 años. Ahora mismo tenemos muchos niños en clínica donde no son familias, no digo modélicas porque realmente no sé lo que es una familia modélica, pero familias desde luego que no son ni agreden ni nada por el estilo y que el contagio social es importante en la adolescencia y en esta cultura en la que vivimos ahora mismo, pues evidentemente no hace falta tener una familia nefasta y con muchos ingredientes para que el niño tenga un trastorno disocial y sea acosador ni nada por el estilo. Por lo tanto, no culpemos a la familia, no culpemos a los colegios. Vamos a dejar de culpar tanto a la sociedad y vamos a centrarnos en que esos niños salgan para adelante, tanto las víctimas
evidentemente, como los acosados. Y, bueno, nada más. Gracias por oírme. Nada más. Yo ya me quedo aquí, ¿no? Espérate que voy a quitar esto. Bueno, muchísimas gracias, Lola. Bueno, se han puesto sobre la mesa muchísimas cuestiones que seguramente suscitarán algunas dudas, preguntas que podremos ahora plantear después de la última intervención, que corre a cargo de doña María Ángeles Sepúlveda García de la Torre. Bueno, pues María Ángeles, doctora por la Universidad de Sevilla, ya su tesis doctoral, puedo decir el título, lleva por título El trastorno del estrés postraumático en víctimas de agresiones sexuales menores de 20 años. Es médica forense, fue durante los años 2008 a 2012 jefa de la Unidad de Coordinación para la Violencia sobre la Mujer y, bueno, tiene un extenso currículum, ha recibido numerosos galardones, entre ellos el Premio a la Mujer Sevillana Trayectoria Profesional 2012 y una, bueno, actividad docente y un gran compromiso. Es fundadora, y no quería que se me pasara, y coordinadora de la asociación AMUBI. Y, bueno, sin más, tiene la palabra. El título de la intervención es Ciberacoso en colectivos de especial vulnerabilidad, personas discapacitadas y tercera edad. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por la invitación. Enhorabuena, directora general, por esta jornada. Y muchas gracias de verdad a Virginia por su trabajo y por invitarme aquí a venir. Cuando comentamos que íbamos a hablar de los colectivos de especial vulnerabilidad, sobre todo de personas con discapacidad, nos preguntamos, yo por lo menos llevo reflexionando, ¿cómo navega por Internet para buscar ayuda, como antes se ha comentado, ¿no? ¿Cómo navegaría por Internet una persona ciega? ¿Cómo responde al móvil una persona, por ejemplo, no oyente? La verdad es que las nuevas tecnologías, ya se ha comentado aquí, y no voy a extenderme mucho porque tengo muy poquito tiempo, pero ¿hasta qué punto es un factor de normalización no solamente en la vida de las personas con discapacidad, romper aislamiento, ayudar a la formación, permitirnos que podamos estar en dos sitios a la vez? De hecho, hay muchas personas que están siguiendo esta jornada a través de las redes, también enhorabuena por ello. Es un factor de normalización, de romper barreras, pero también es un factor de exclusión. Desde luego, ¿qué voy a deciros de la brecha digital si yo estoy inmersa en ella? Es un factor de exclusión no solamente en estar ideando para personas con discapacidad o personas que son más mayores, entre las cuales yo ya me incluyo, no solamente estar ideando algo accesible y adecuado, sino también, en general, tendríamos que distinguir entre los nativos digitales o, bueno, los que ya estamos en otra época, porque además, cuando estamos hablando precisamente de lo que aquí nos trae, del ciberacoso, además del efecto en las víctimas, el efecto en acosadores o acosadoras, el efecto en la sociedad, yo quiero hablar también de la alarma social, por supuesto, y la alarma familiar que genera en las personas que no tenemos tanta desenvoltura digital. Porque es que además del desconocimiento de los hechos, es que es un desconocimiento de no saber con qué nos estamos manejando. Yo el ciberacoso, como además dice el título de esta jornada, es una violencia de género. Vamos a tratar el ciberacoso como violencia de género y que se centra en las más vulnerables. Por tanto, tendríamos que empezar a hablar qué es vulnerabilidad. Vulnerabilidad, según la Real Academia, riesgo de ser herida o de ser herido, y la vulnerabilidad en esta ponencia la vamos a tratar como riesgo de victimización. Claro, ¿qué personas pueden ser victimizadas? Cualquiera, evidentemente. Pero ¿quién tiene, digamos, más papeleta, más riesgo? Pues todas aquellas que están en una situación de desventaja o de discriminación, debido a factores endógenos y exógenos. Factores personales, sexo, edad, tener algún tipo de limitación, de discapacidad, factores situacionales, por ejemplo, la economía, en un mal momento económico o en un mal momento personal, ¿no? A lo mejor pérdidas cercanas,
y, por supuesto, factores sociales que son de los más importantes, ya que la sociedad también victimizamos a todas las personas y mucho más a las que son más vulnerables. Ahora mismo, más que la expresión vulnerabilidad, se está empezando a hablar de debilidad en recursos, porque verdaderamente vulnerabilidad ya estamos etiquetando, ¿no? Ya estamos estigmatizando. Entonces sería, en estos casos, el ciberacoso o el abuso, un abuso de debilidad de aquellas personas que no tienen tantos recursos de afrontamiento, de lucha o simplemente de comprender lo que les está ocurriendo. Por su situación personal, hemos dicho la edad, desde luego las personas de mayor edad y las personas las más pequeñas, y desde luego aquí llamamos la atención el sexo femenino, pero por género, la diferencia de género. Todas las mujeres con discapacidad se convierten en las víctimas más vulnerables, no voy a decir en víctimas idóneas ni en víctimas propicias, pero sí en las más vulnerables, porque hay dos factores de discriminación, el factor género más el factor discapacidad. Igualmente ocurre, como vamos a ver después, con las mujeres más mayores. Claro, tendríamos que empezar por la base, ¿no?, que es una discapacidad, porque muchas veces decimos, bueno, se le llama discapacidad a todo, discapacidad visible, discapacidad que no se ve. Yo en el rato que he estado aquí arriba he estado mirando y no he visto a ninguna persona que tenga una discapacidad visible, pero posiblemente, no voy a decir todas, pero casi todas las que están aquí, tengamos algún tipo de déficit. Déficit que se convertirá, por supuesto, o puede convertirse en discapacidad, porque, aunque esté invisible, convivimos con la discapacidad y todas las personas tenemos un riesgo muy alto de ser discapacitadas en muy poco tiempo, de tener un tipo de discapacidad. Entonces, ¿qué sería la discapacidad? Bueno, yo lo voy a definir según la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Nueva York, aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo y que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que las demás. Esta definición tan larga se centra, uno, efectivamente, en tener una deficiencia de cualquier tipo, física, sensorial, intelectiva, a largo plazo, es decir, se refiere a la permanencia o a la cronicidad. El factor importante, la capacidad que genera la deficiencia o las limitaciones, es decir, que impiden, ¿no?, la participación plena y efectiva en la sociedad, en el entorno, y además, ¿debido a qué? A barreras. Por utilizar también otra definición, tanto la relacionada con la Organización Mundial de la Salud como con la Clasificación Internacional del Funcionamiento para los casos de discapacidad y las medidas de salud, vamos a tener en cuenta que la discapacidad es un término genérico, ¿no? O sea, vamos a quitarnos de la cabeza pues siempre la silla de ruedas, la persona invidente, no, es un término genérico y engloba múltiples tipos de deficiencias. O sea, que estamos ya sentando las bases de una heterogeneidad. Si hay una heterogeneidad y una amplitud en las discapacidades, lógicamente habrá una heterogeneidad y una amplitud en las consecuencias que nos vamos a encontrar después. Lo segundo, que es lo que he dicho antes, las limitaciones para desarrollar actividades y la restricción para la participación social. O sea, que estamos hablando de un concepto multifactorial y dinámico. Y la discapacidad, insisto, nos la da la interacción con el ambiente, las barreras que se ponen a las personas con capacidades diferentes. Capacidades diferentes que no solamente son barreras arquitectónicas, sino también, por supuesto, barreras de todo tipo y lo que sería el aislamiento. Bueno, pues quedándonos con este concepto heterogéneo, amplio, diferente, multifactorial, dinámico e interactivo de la discapacidad, pues podríamos hablar de un elemento de exclusión que se llama ahora mismo el normalismo. Se excluye a las personas que no son normales, que es lo normal, ¿no? Un determinado peso, una determinada forma de actuar, de ser o de comportarse. Desde luego esto choca con la cultura, por supuesto, patriarcal, con la cultura tradicional. Y, bueno, voy a aludir a lo que comentó antes Isabel, la fiscal, cuando dijo que el ciberacoso era más frecuente en personas diferentes. Efectivamente, las personas con una discapacidad se ven, ante todo, discriminadas por el llamado normalismo, porque no ya se trata de estar debajo ni menos, sino solamente funcionar de manera diferente. Bueno, y aquí hablaríamos también otro concepto, ¿no? Otro concepto, porque si vamos a hablar del ciberacoso en personas con discapacidad,
tenemos que entender qué es discapacidad, y en personas de la tercera edad, pues ¿qué es tercera edad? Cuarta edad, adultas mayores, viejos, ancianos, ¿cómo les llamamos? ¿Quiénes son? ¿Quiénes entramos dentro de este grupo? Parece que en general se entra las personas entre los 65, los 70 años, ya coincidiendo con la edad de la jubilación. La expresión mayores se utiliza más en España y en Europa, las adultas mayores en América Latina. Y cuando se habla de viejos y de viejas, que es una expresión, bueno, que incluso en Argentina, como sabéis, mi viejita es algo cariñoso, pero tiene un contenido muy peyorativo. Y si hablamos de ancianos, ya lo estamos, bueno, utilizando el estereotipo. Entonces, realmente la tercera edad o las personas mayores, esto estamos ante un concepto antropológico y social porque ahora mismo se presta confusión, ¿no? Es un límite de edad. La verdad es que con el aumento de la esperanza de vida, gracias, por supuesto, a la medicina y la ruptura de estereotipos, hasta hace muy poco había unos estereotipos muy concretos de cómo se tenía que vestir, cómo se tenía que comportar, qué tipo de actividad tenía que llevar una persona más mayor. Afortunadamente, se están rompiendo los estereotipos en comportamiento y aspecto. Esta imagen es estereotípica. Fijaros qué chiste, ¿no? Más poco gracioso. Por una parte, te pone a una señora mayor con estereotipo de anciana, ¿no?, con su moño, pero por otra parte, como diciendo, bueno, está en las redes, está jugando con el ordenador, pero está jugando a hacer puntos. Volvemos al estereotipo del viejismo y al estereotipo de de género, ¿no? Por supuesto, no puede estar leyendo la prensa económica en ningún momento. Entonces, lo que estaba comentando, que esto dificulta evidentemente cualquier tipo de estudio en personas mayores, en las personas envejecientes. Y no solamente dificulta cualquier tipo de estudio, sino que es que yo me he encontrado con auténticos problemas, por no decir que no he encontrado prácticamente datos, como comentaré después, de acoso o ciberacoso en tercera edad, porque es que tendríamos que empezar a definir dónde está el límite. Bueno, y ya que deciros de esto, ¿no? La cultura de la imagen, antes lo ha comentado Lola, con mucho acierto. Por supuesto, el patriarcado y el machismo, que hace que para las mujeres mayores se tenga un patrón de medir muy diferente que para los hombres mayores, ¿no? Y, por supuesto, todos los mitos, toda la idea errónea y todo lo que significa el consumismo y la no productividad. Si esta persona es mayor o está jubilada, no es productiva, luego no sirve. Y tenemos una cultura de la imagen tal que la confusión del aspecto, la confusión que además nos ayudan, por supuesto, las cibertécnicas, ¿no?, con el Photoshop, etcétera, pues lo único que hace es dañar aún más la imagen y crear una auténtica gerontofobia. Este tipo de personas también, me gusta mucho un libro que leí sobre las personas amortales, es decir, todas aquellas que luchan contra su aspecto, luchan con algo tan básico como es que evolucionamos mentalmente y físicamente. Tenemos que evolucionar, por tanto, la madurez y la vejez es un grado. Esta lucha y este comportamiento en su imagen, en su aspecto y en intentar mantenerse todas como un adolescente o como una adolescente, se le ha llamado las amortales. Y lo mismo que antes nos encontrábamos el normalismo y en las personas con tercera edad o cuarta edad, pues cuando no se comportan de acuerdo con los estereotipos, es que no se comportan de acuerdo con lo que se espera de la normalidad. Otro tipo de discriminación, además del género, sería la del edadismo. Bueno, pues hemos hablado muy brevemente, pero lo que sería factor de vulnerabilidad, muy claro, principalmente mujeres, principalmente edades más adultas o más pequeñas, y las personas que tienen discapacidad, entendiendo la discapacidad no como déficit, sino con la barrera, pues evidentemente son más vulnerables. Antes dije que no encontraba estudios, y me he hartado de buscar, sobre ciberacoso, ciberbullying, etcétera, en personas con estas características, en mayores o en personas con discapacidad. Solamente en el estudio de generación interactiva, donde establece pues un perfil más frecuente de chicas alrededor de los 13-16 años, pero nada prácticamente de temas de discapacidad de mayores, insisto, ahora comentaré lo de la debilidad en recursos. Solamente en este estudio de generación interactiva he encontrado los únicos datos objetivos, no datos solamente que salgan de la experiencia o del conocimiento general, que sería la probabilidad de sufrir ciberbullying, ya un estudio hecho, es 50% mayor para mujeres con discapacidad. Entonces nos encontramos que si son
personas, debilidad en recursos y además colectivos de por sí invisibles, pues todo ello, porque si encima no hay datos, aumentamos con la invisibilidad del problema, aumenta la falta de datos, aumenta el desconocimiento y, por tanto, vuelve a aumentar en que sean aún más débiles en recursos y mayor invisibilidad del colectivo. Esto es una pescadilla que se muerde la cola. Yo, desde luego, de las estadísticas, insisto, ya si alguien las tiene me encantaría, pero de riesgo de ciberacoso en personas con discapacidad, en personas mayores, no he encontrado estadísticas con estudios reglados más que este que comento. Sí hemos encontrado de algunos estudios personales que hemos hecho en la asociación AMUVI, en un programa que hemos realizado de formación a profesionales en atención a mujeres víctimas de ciberbullying y ciberacoso a personas con discapacidad. Y lo que vemos que son más vulnerables las personas que tienen cualquier tipo de déficit intelectivo, las más frecuentes, el grooming, pero sobre todo la difusión de escenas sexuales. Las personas con menos recursos intelectivos y sobre todo si están en situaciones más límites que no son tanto percibidas su capacidad, o sí lo son, pues evidentemente cuando hay una situación de sexting o cuando se graba una escena de sexo, pues son, digamos, más vulnerables o más propicias a que se difundan en las redes. Y quiero llamar la atención un tipo de acoso o un tipo de delito que sufren sobre todo las mujeres mayores, y los hombres también, los fraudes y las estafas. El uso de las nuevas tecnologías, de las TIC, pues los fraudes y las estafas, por supuesto, productos de belleza, productos para la salud, venta de seguros y algo que me ha llamado mucho la atención, porque en esto se han encontrado estudios, seguros y ventas de entierro. Hay una cantidad, claro, se ve que es la zona probable, pues ahí están. Bueno, pues si hablamos de factores de vulnerabilidad, además de los endógenos, ¿no?, de la edad, del género, de la discapacidad, de la deficiencia o los déficits que puedan generar una persona mayor. Muchas personas mayores tienen déficit, muchas personas mayores tienen discapacidad. Insisto, no todas las personas con déficit son discapacitadas. Si hablamos de factores de vulnerabilidad exógenos, nos encontramos con las barreras. Barreras para no denunciar. ¿Barreras de qué tipo? Barreras que sobre todo van a hacer que el problema continúe invisible y que este tema que está aquí parezca que las personas con discapacidad o las personas mayores, esto no le ocurre. Y entonces nos encontramos primero una gran dificultad, una barrera para reconocerse como víctimas o para evitar el problema. Muchas veces también puede ocurrir que ignoren el alcance de lo que les sucede, por sus propios déficits cognitivos, por su déficit intelectivo, por falta de formación o por lo que aquí se ha tratado. No hace falta tener una discapacidad o una cierta edad. Es que la mayoría de las personas que son ciberacosadores o ciberacosadoras o cibervíctimas no saben que lo están siendo o no se reconocen como víctimas. Insistimos en la falta de formación y de información y, por supuesto, en una menor autoestima. Si ya se ha referido como factor de riesgo y, por supuesto, también como consecuencia, todas las personas que se ven doblemente discriminadas pues tienen aún una menor autoestima y, además, tenemos que contar en su falta de confianza en sus recursos y, además, en la devaluación que se sienten de su propia imagen. Yo aquí quiero hacer una llamada con las mujeres con discapacidad. Veréis, si ellas ven su propia imagen devaluada en los roles pues, que tienen que desempeñar, a lo mejor como esposas, como madres, como chicas, a lo mejor simplemente como estudiantes, estamos en esa cultura de la imagen, pues aún más incide en su autoestima, en su dificultad, en su vergüenza y en su miedo. Al hablar de la vergüenza, esto también viene de la experiencia de los estudios que hemos realizado, encontramos que la vergüenza viene mucho de la participación, he puesto entre comillas, en las redes sociales. Pues las mujeres más mayores que cambian su perfil. El otro día, comentando con una amiga, me dice, no, es que yo me he puesto, ella maneja mucho pues los grupos para conocer gente, ¿no? Y dice, no, yo me he puesto 48 años. Y digo, ¿por qué? Si ya tienes 50. 50 justo, ¿no? Le da un grado. Y dice, no, porque automáticamente entro en otro decenio. Entonces, no solamente a nivel de estudio, sino a nivel de consideración. Cuando una persona participa, entre comillas, cambiando su perfil, que es decir, de una chica o una mujer con una discapacidad que no dice nada de su discapacidad, pues si después sufre acoso, sexting, aún más vergüenza porque ella, en cierta manera, ha participado. Ella
se ha prestado a esto, lo cual genera aún más prejuicio contra ella. El miedo, por supuesto, y en el miedo destaco no solamente el miedo habitual, ¿no?, a la amenaza, sino a prescindir o a que se le controle la TIC, que muchas veces para estas personas son el enlace que tienen con una vida exterior o con una vida de relación. Por tanto, aumentaría el aislamiento. Y en las personas mayores, si es propio de las personas mayores tener temor y tener sensación de duelo, el miedo es aún mayor porque la sensación de pérdida de las TIC, de las relaciones, del enfado de la familia o el temor hacia lo que le pueda ocurrir aún es mayor. Entonces, cuando hablamos de personas especialmente vulnerables, no solamente lo son en cuanto al factor de riesgo de ser victimizada, sino especialmente vulnerables porque su propia debilidad o su propia vulnerabilidad va a incidir en las consecuencias psicológicas, emocionales o en sus propias secuelas de lo que después le suceda. Bueno, continuamos la falta de autonomía, dificultad para acceder o entrar en contacto con el sistema jurídico y asistencial y, por supuesto, la victimización secundaria, donde estamos todas las personas que trabajamos pues, intentando ayudar, pero que a veces victimizamos, no voy a decir queriendo, por supuesto, nadie quiere victimizar aún más, pero también sin querer, ¿no? Victimizamos muchas veces, y esta es la principal barrera, a través de los mitos y prejuicios que son aún más factores de vulnerabilidad. No me voy a extender mucho porque coinciden con cualquier tipo de mito, de prejuicio que se tenga en el ciberacoso con los que se tienen con cualquier persona con discapacidad o con cualquier, sobre todo con las mujeres, evidentemente, o mayores. La mercancía dañada, o sea, que cómo se considera que esta persona, bueno, parece que nos resulta más increíble, ¿no? ¿Quién va a querer hacerle un sexting a esta persona? ¿Quién va a querer grabarla en una actitud sexual? Pues puede sorprender que muchas veces las personas no solamente son ciberacosadas sin saber su discapacidad, sino que por su discapacidad, no solamente por su vulnerabilidad, sino a veces por el morbo que engendran. Y no tenéis más que entrar en las redes, bueno, poniendo palabras más fuertes, haciendo el amor con viejas, madura, gorda y viejas, personas con... Todo esto encontramos una red de morbo alrededor que lo hace que en este tema esta mercancía dañada o defectuosa, en algunos casos, valga el doble, sobre todo si se va a comerciar con esto. Muchas personas también piensan que son insensibles al dolor, tienen, desgraciadamente, menor credibilidad y a ello contribuye la tardanza en la denuncia y los hechos son provocados y buscados por la propia víctima. A veces se tiene el error o la creencia de que por su propia discapacidad o por la edad se tiene un erotismo compulsivo que tienen que desahogarse en las redes, ¿no? Eso es otro mito que, bueno, no digo que alguien no lo tenga, ¿no? Pero evidentemente, sí, no te preocupes, evidentemente también significa un tabú y un mito. Y, por supuesto, el contrario, el tabú sexual, ¿no? Los efectos de la victimización se han dicho ya por mi antecesora, se han hablado extensamente por Lola, y yo lo que voy a decir simplemente es que añadimos los efectos de la discapacidad y los efectos, por supuesto, de la vejez. Va a depender de las características personales de la víctima, pero de las circunstancias, del entorno familiar, pero sobre todo hay una gran heterogeneidad, como comenté antes, en la forma y en el momento de presentarse los síntomas. No siempre pueden predecirse las secuelas y la víctima, a veces, la mayoría, se presenta asintomática. Dentro de todos los elementos y todos los indicadores emocionales, comportamentales o que podamos encontrar o psicológicos, yo os quiero llamar la atención sobre la agravación o desestabilización de esta persona y en los pasos atrás de lo conseguido. La pericial forense, la ha hablado también antes mi compañera Celia, que la felicito de verdad, y yo quiero llamar la atención aquí también las dificultades de las periciales en la evaluación del testimonio, en determinar la capacidad de la víctima y en su efecto y secuela. La complejidad, no solamente por las indicaciones, los indicadores, por lo poco objetivables que son, por el testimonio. Son personas que a veces tienen menor comunicación, menos capacidad de atención y, desde luego, las médicas forenses, los médicos, al igual que el resto de los profesionales, debemos de evitar los estereotipos del testimonio y también debemos de evitar pensar que una persona, por el hecho de ser mayor o tener una capacidad, ya tiene un trastorno psiquiátrico, ¿no? Estamos en un momento de la psiquiatrización de la vida cotidiana y yo quiero pedir que tampoco hay que psiquiatrizar todos los comportamientos. Por tanto, y termino con esto, la prevención o el final, además de la formación, de ampliar estudios y de mayor conocimiento,
la importancia tan enorme que tienen las TIC, pues lo que haríamos sería minimizar riesgos y maximizar oportunidades. Así de sencillo, ¿no? La prevención se basa en una correcta y accesible información para todas y todos, eliminando barreras sociales que sustentan la discapacidad y dificultan el envejecimiento activo. Las TIC son y deben ser una herramienta óptima para la normalización y también para la prevención de abusos y situaciones de malos tratos, nunca el objeto del mismo. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, María Ángeles. Yo siento muchísimo hacer de moderadora el papel este malo de pasar el papel para cortar, cuando además es tan interesante la intervención porque transmite una sensibilidad hacia la discapacidad, que yo, que trabajo también esa materia, el mundo de la discapacidad es muy desconocido. Incluso yo a los alumnos le intento explicar y diferenciar discapacidad e incapacitación y es que les cuesta porque es un mundo muy desconocido para ellos y hay que hacer esa labor de sensibilización. Bien, yo he pasado el papelito y a María Ángeles, me tiene que disculpar María Ángeles, pero yo quiero dar la oportunidad de que puedan hacer intervenciones, preguntas, si hay alguna. Allí ya veo una, si le pueden pasar el micrófono. Hola, buenas tardes. Enhorabuena. Mi comentario es o mi pregunta, doña Isabel Velázquez, que entiendo que se ha tenido que marchar. Soy Marta Rubio, terapeuta del programa de víctimas menores de aquí de Sevilla. Me ha parecido entender en su intervención que si cuando hay un chico que ha realizado ciberacoso, si hay una intención de pedir perdón, de arrepentirse, de no volverlo a cometer, se archiva y no se tiene en cuenta. Me gustaría que se tuviera en cuenta el proceso terapéutico que lleva que el adolescente denuncie. Me gustaría que se tuviera en cuenta que cuando dejamos a esa chica indefensa porque no se ha tenido en cuenta su denuncia, en qué papel la dejamos, y me gustaría que se supiera que nosotros animamos a denunciar y que después nos quedamos en una situación de no saber qué decirles a estas chicas cuando se archiva, porque hay una fase de arrepentimiento, cuando además ya se ha demostrado que en todo maltrato hay una fase de arrepentimiento y de luna de miel, que después hay otra agresión. Gracias. No estando Isabel, pero bueno, pero agradecemos su intervención. ¿Alguna otra? Esto es como en clase, que cuesta, en clase cuesta que levanten la mano para preguntar. Seguro que hay alguna pregunta, alguna. Sí, es mala hora, sí, eso sí, la hora. No hay ninguna intervención, ninguna pregunta, las dos ponentes. Bueno, pues quedamos emplazados a las 4, ¿no? En la mesa siguiente. A las 4 de la tarde nos vemos aquí de nuevo. Gracias.